Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Mateos. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionando sobre su nombre aparecerá la opción nombrar. De esta forma podrán cambiarlo en el caso sea necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar. Luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Ahí estoy mejorando el audio mío, el volumen. Cuéntenme por el chat si me escuchan bien, por favor. Ya, todavía no empecé, ya se me durmieron, che. Ah, qué bien. Bueno, perfecto, ahí me dicen que se escucha bien. Excelente. Bueno, ya me conocen, soy Eduardo Mateos, me dedico a anestesiología ya hace unos cuantos años, y medicina del dolor, y tengo como afición la cocina, la buena cocina y la buena bebida. En realidad, la buena compañía para disfrutar esos momentos, eso es lo importante. Bueno, cierro el chat porque creo que les aparecía una pantallita negra donde está el chat. A mí me gusta tenerlo por el tema de las preguntas. No sé si, no lo puedo achicar mucho. Así que lo cierro y en todo caso... Sí, doc, cuando haya pregunta, yo le aviso. Perfecto. Y si no, las hacemos todas al final, así no vamos entorpeciendo. Como gusten, yo no tengo problema. Bueno, tienen acá los datos de contacto si quieren, el correo electrónico mío y tienen el WhatsApp. Está justamente para que estemos en contacto, más allá del chat que tenemos del posgrado. Si por ahí alguno, como ya ha pasado, se quiere contactar directamente conmigo, ahí tiene mis datos. Hoy vamos a hablar de los analgésicos locales, mal llamados anestésicos locales. En realidad son analgésicos. No obstante, yo sigo cometiendo el error de mencionarlos como anestésicos locales. Es una denominación muy vieja, me formé con eso y me quedó ya grabado en el pobre cerebro que tengo. Así que, aunque me escuchen decir anestésicos locales, acuérdense que son analgésicos locales. No se me mueve ahí está, ahí se está moviendo el bichito de la era del hielo. Bueno, nos auspicia Pink Floyd, The Wall. Ahora, si hay alguno demasiado joven y me dice que no escuchó The Wall de Pink Floyd, me voy, me tiro, estoy en un 9º piso que sí que me tiro por el balcón. Los analgésicos locales son drogas que actúan en el sistema nervioso periférico y son capaces de anular el dolor al producir un bloqueo reversible de la conducción nerviosa. ¿Sí? Los analgésicos locales actúan fundamentalmente en lo que es la conducción nerviosa. Y, a diferencia de otros analgésicos, cortan por completo la transmisión del impulso. Eso es excelente porque en general van a ver que los analgésicos no tienen, dependiendo un poco del tipo de dolor, no tienen un 100% de eficacia. Calman el dolor, a veces en un 100%, pero no siempre, y a veces en un 90%, en un 80%, en un 70%. Los analgésicos locales cortan por completo la transmisión del impulso nervioso, por lo tanto no hay ninguna llegada de información al cerebro de dolor. Se empezó con los analgésicos locales, con la cocaína a fines de 1800. El problema con la cocaína es que producía efectos sistémicos estimulantes. De ahí fue que, no me acuerdo el nombre de quien desarrolló la Coca-Cola, le agregaba a su pócima mágica cocaína, por eso era tan fabulosa y estimulante. Luego se prohibió el uso de cocaína y tuvo que ir mutando, vendió la fórmula y tuvieron que sacarle la cocaína y agregarle otras cosas como para poder venderla de alguna manera. Este es un dato de color que no tiene mucho que ver con nada, pero bueno. Pasó el tiempo, como decía, se estaba usando la cocaína
Y a principios de 1900 se desarrolla la procaína, que tenía la gran ventaja de que no tenía efectos sistémicos. Hoy en día la procaína se utiliza muy, pero muy poco, como eutanásico equino o para los que hacen terapia neural, la utilizan para instilar en determinados lugares del organismo. Ya cuando está por terminar la Segunda Guerra Mundial, se logra desarrollar la lidocaína. Y la ventaja que tenía la lidocaína es que tenía mayor potencia y un inicio de reacción mucho más rápido. ¿Sí? Eso fue una gran revolución en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Y a lo largo de los años se fueron desarrollando otras drogas como la mepivacaína, todas tratando de acortar la latencia, o sea, el momento entre que lo aplicaban y hacía efecto, a eso llamamos latencia. Entonces se fue tratando de buscar que esa latencia fuera cada vez más chiquita o que el efecto de acción durara más tiempo. Sí, así fue que se llega a la bupivacaína en el año 63, año muy, pero muy reconocido a nivel mundial, porque es el año en que nací yo. Bueno, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos en mi familia sí. Con la bupivacaína se cometió el error de que se sobredosificaba en ese momento. Eso trajo muchos problemas de toxicidad y con muertes, entonces medio como se la dejó de lado. Y luego se fue desarrollando la levobupivacaína, el isómero dextrógiro de la bupivacaína. Luego se desarrolló la ROPI y actualmente hay fármacos de desarrollo como los anestésicos locales que están incluidos en liposomas o pequeñas microesferas que hacen que se retarde su liberación. Ya son cosas mucho más modernas, no al alcance de la medicina veterinaria, por lo menos no acá en Argentina, y no conozco colegas que hayan podido utilizarla. En general, los anestésicos locales son un grupo de compuestos químicamente que están relacionados y que se unen de manera reversible a los conductos de sodio. ¿Sí? De esa forma, al impedir el paso de sodio, bloquean de forma reversible la conducción del impulso nervioso. No solo bloquean los canales de sodio, también se bloquean canales de potasio. Hay otros mecanismos secundarios, pero el fundamental, el más importante es que se bloquean los canales de sodio. No solo desensibiliza la zona, sino que aparte elimina la posibilidad de sensibilización secundaria o de sensibilización central. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando en una de las primeras clases, si mal no recuerdo? Y de esa forma se reduce la posibilidad de que llegue información al cerebro y que lo sature de información. Este bloqueo nervioso es un signo de alarma, se basa en el concepto de que el dolor es un signo de alarma. Pensé que había audio. Y químicamente podemos decir que todos los anestésicos locales son o ésteres o amidas. ¿Sí? Forman dos grandes grupos. Los ésteres ya prácticamente no están en uso. Las amidas sí son las que están en uso. La lidocaína, la mepivacaína, la bupivacaína son todas amidas. Y como dijimos hoy, bloquean los canales de sodio impidiendo la entrada del sodio a la célula. De esa forma, la célula se polariza y no hace transmisión del impulso. Gráficamente lo tenemos al anestésico local como estos puntitos verdes que se colocan en los canales de sodio y hacen que se torne no permeable el canal al sodio. Entonces el sodio no puede ingresar a la célula. Es un mecanismo muy simple y el lugar de acción, si recuerdan que tenemos la transducción, donde se traduce el impulso químico o mecánico en uno que interpreta el organismo, que es un impulso, una traducción a un impulso químico, si queremos de alguna manera, por neurotransmisores.
luego viene la transmisión, que es donde actúan estos analgésicos locales, luego la modulación y la percepción. Entonces, como dije recién, en la transmisión es donde va a actuar los analgésicos locales. Aparte de bloquear los canales de sodio, también aparentemente inhiben la captación de GABA, inducen aumentos del calcio intracelular, pueden también inhibir la unión de la sustancia P, que si recuerdan es uno de los neurotransmisores más importantes a nivel central, y también les comentaba recién que produce un cierto bloqueo de los canales de potasio también. Una vez que instilamos el analgésico local, primero se bloquea la sensibilidad y luego de eso se instala el bloqueo motor. Los ésteres, como decía hoy, ya prácticamente no están en uso, no nos vamos a detener en ellos, pero las amidas sí, son biotransformados, en cuanto a su metabolización, son biotransformados por enzimas microsomales en el hígado, por lo tanto se eliminan más lentamente y son más propensos a acumularse y causar intoxicación. No obstante, son drogas que no producen, o es muy infrecuente producir una intoxicación con los analgésicos locales. Tenemos que tener en cuenta que la actividad farmacológica de un analgésico local va a depender de la liposolubilidad, ¿sí? Los anestésicos o analgésicos locales más lipofílicos atraviesan mejor y más rápido la membrana celular. La unión a proteínas, a mayor unión a proteínas, menor duración de efecto. ¿Sí? ¿Recuerdan? Las proteínas plasmáticas se encargan de tomar las drogas y llevarlas al hígado para metabolizarlas. Por lo tanto, a mayor unión a proteínas, menor la duración de efecto, porque se las lleva toda para el hígado, para metabolizar. Y hay que tener en cuenta la constante disociación ácida. Si se acuerdan de química de la facultad, del pK, que es el pH cuando las concentraciones de la forma ionizada y no ionizada son iguales. A menor pK va a haber mayor velocidad de acción. El pK, los anestésicos locales son todos bases débiles. Entonces, el pK varía entre 7,7 a 9,1. Por lo tanto, cuanto más cerca de 7,7 esté el pK, mayor va a ser la velocidad de acción. Se le suelen adicionar a la lidocaína, a la bupivacaína, por ejemplo, se le suele adicionar 2,5 a 5 gamma kilo o microgramos kilo de vasoconstrictores. Me estaba tratando de acordar el nombre, lidocaína con epinefrina. ¿Sí? Porque eso lo que hace es que al producir una vasoconstricción local, el anestésico local se absorba más lentamente y de esa forma dure más el tiempo de acción. Y aparte evita los potenciales efectos tóxicos de ese analgésico local. En definitiva, dijimos que la gran mayoría de las drogas analgésicas locales que podemos usar son amidas. Por lo tanto, recuerden que tienen una metabolización hepática. Un paciente que sea hepatópata va a metabolizar más lentamente, entonces tenemos que tratar de bajar un poco las dosis del anestésico local. Son drogas muy estables, tienen un pK bajo, lo que hace que tengan mayor velocidad de acción, muy buena unión a proteínas, quiere decir que pueden durar menor tiempo, y que son muy liposolubles. Este cuadrito lo tenían en la presentación grabada. Tienen las dosis, el tiempo de inicio, la lidocaína es de las drogas que menor latencia tienen, 2 a 5 minutos, contra la bupi que yo comparo siempre lidocaína y bupivacaína porque en Argentina son las que más acceso tenemos. Sí, la lidocaína es una droga que actúa rápido, tiene una latencia muy cortita, pero dura poco tiempo, 1 hora y media aproximadamente. Mientras que la bupivacaína tarda un poco más en actuar, tarda de 5 a 10 minutos y quizás les diría 15, pero dura mayor tiempo. Las dosis
tóxicas son bastante altas, teniendo en cuenta que de la lidocaína solemos usar dosis del 2%, de 2 miligramos kilo. Entonces, la dosis tóxica en el perro es recién de 22 miligramos kilo. O sea, es bastante alejada de la dosis que utilizamos nosotros. Y podemos usar una dosis máxima segura que es aproximadamente la mitad, son 10 miligramos kilo. Doc, En disculpe la cuanto, molestia. Tiene sí, una pregunta de María Virginia. decime. Sí, le digo. Doc, con respecto a la combinación del lido con vasoconstrictor, la Sí, EPI sería igual a 2,5 microgramos kilogramos. Y otra preguntita, ¿para cuál vía se colocaría? ¿Para cuál vía se colocaría? ¿Se puede mezclar en la misma jeringa? sí, no te preocupes. ¿El nombre de la colega era, perdón? Sí, María Virginia. María Virginia, no te preocupes porque la lidocaína ya viene preparada con epinefrina. La compras de esa manera, lidocaína al 2% con epinefrina. O podés comprarla, la lidocaína común, 2% sin epinefrina. No tenés que andar preparando. Esto era simplemente anecdótico, la cantidad de epinefrina que es lo que trae la droga. Para que no se confundan, la lidocaína con epinefrina es un frasco con letras rojas, ¿sí? Es una regla internacional. Y la lidocaína sin epinefrina es azul, las letras son azules. Les decía que en la Doc, farmacocinética, disculpe, sí, volví a preguntar, pero si las tengo por separado, ¿la puedo combinar? sí, ningún inconveniente, ningún inconveniente. Mientras mantengas las proporciones, son 2,5 a 5 microgramos kilo de epinefrina. Yo no me preocuparía en mezclarlas, porque corres el riesgo de por ahí dar una sobredosis de epinefrina y ahí vas a tener efectos sistémicos. Pero sí, se puede preparar tranquilamente. De hecho, más adelante van a ver una preparación en la cual uso la lidocaína sin epinefrina y le agrego un poquitito de epinefrina. Pero lo vamos a ver un poquitito más adelante eso. No me quiero adelantar. Pero sí, como decía recién, se puede preparar sin ningún inconveniente. La farmacocinética de estas drogas hay que tener en cuenta que la distribución va a depender del volumen usado. Sí, van a ver que vamos a hacer les voy a mostrar algunos usos de estas drogas y en algunos de ellos necesitamos un volumen grande. Entonces, si yo utilizo una dosis X, 2 miligramos kilo, pero es un animal pequeño, necesito darle volumen para que se distribuya en la zona que yo quiero que se distribuya. En cambio, la penetración de la droga depende de la concentración. Por eso es que tenemos lidocaína al 1%, al 2%, bupivacaína es al 0,5% o al 0,25%. Sí, la penetración va a depender de esa concentración de la droga, pero la distribución, ¿sí? Cómo se distribuye en la zona, va a depender del volumen que usemos. Y tengamos en cuenta que cuanto más vascularizada sea la zona, menos duración de efecto tiene. Por eso la adición de epinefrina, para que haya vasoconstricción y se absorba más lentamente la droga. En caso de toxicidad, les soy sincero, nunca tuve un inconveniente de toxicidad, por lo menos no que yo recuerde, pero no está de más recordarlos. En cuanto a toxicidad, puede haber toxicidad cardiovascular, puede haber arritmias, disminución de la fuerza de contracción. A nivel del sistema nervioso central puede haber convulsiones, depresión o coma. Puede haber reacciones alérgicas por algún animal que tenga una idiosincrasia hacia la droga. Hipotensión, perdón, hago una corrección. Hipotensión sí se puede presentar, o sea, sí he tenido casos de hipotensión, sobre todo cuando se hace peridurales. ¿Sí? Por eso conviene siempre expandir al paciente antes. Lo vamos a ver un poquitito más adelante. Así que hipotensión también sí se puede presentar. Puede ocurrir que se presenten cuerpos de Heinz con lisis eritrocítica, y que haya un aumento de la concentración de metahemoglobina en la sangre.
Sí, recuerden que la metahemoglobina es cuando la forma ferrosa se transforma a férrico y lo que hace es tomar el oxígeno, el glóbulo rojo toma el oxígeno pero no lo suelta. Entonces, el animal está perfectamente oxigenado pero pésimamente perfundido. No hay oxígeno en su organismo. La metahemoglobina tiene una cantidad estándar, aceptable en sangre, pero cuando excede determinado número, ahí se transforma en un problema. En caso de tratamiento Disculpe, con estos, sí, tengo un par de preguntas. a ver. Bueno, leo primero la es de Jessica Rivas. Dice, buenas noches, doctor. Para irrigación en cavidad durante procedimientos quirúrgicos, ¿se utilizan las mismas dosis, tanto Bupi como Lido? Trato de dosis totales. A ver, si yo hice algún tipo de bloqueo y utilicé una dosis determinada, trato de tener en cuenta esa dosis y no pasarme de una dosis total. No sé si me explico. Supongamos que le puedo dar a un paciente 10 centímetros cúbicos por hacer un ejemplo muy burdo. Si yo le di 5 para bloquear, para hacer una peridular o para hacer un bloqueo de algún nervio, lo que yo puedo instilar en ese abdomen son otros 5 centímetros cúbicos. Siempre teniendo en cuenta los tiempos de acción. Si yo le di el bloqueo hace 2 horas, puedo utilizar una dosis más alta, pero sí. Teniendo en cuenta de no pasarnos de la dosis, se puede utilizar sin ningún inconveniente. ¿Y la otra pregunta? Sí, Mariano Casola dice, agregando la pregunta de arriba, ¿se puede usar Lido EPI en la irrigación abdominal, digamos para un bloqueo posterior a una OSH? Sí, yo uso lidocaína sola, sin epinefrina. Pues, a ver, no tengo datos de libros, pero a mi forma de ver, si yo pongo lidocaína con epinefrina en el abdomen, instilando, en forma de lluvia, indistintamente, no solamente en el muñón ovárico, puedo llegar a producir una vasoconstricción de vasos que necesitan transportar sangre a determinadas partes de los intestinos, por ejemplo. Entonces, por ahí puedo llegar a producir una baja de perfusión. Así que trato de utilizar lidocaína, pero sin epinefrina en el abdomen. Esto es algo personal, no es algo de libros, no lo he encontrado por ningún lado, es un razonamiento personal. Bueno, en caso de toxicidad, tenemos que recordar que para la hipotensión podemos usar vasopresores, fluidoterapia fundamentalmente, podemos para las convulsiones utilizar benzodiazepinas, tiopental, propofol, son tratamientos bastante sintomáticos. En cuanto a la bupivacaína, podemos usar lipofundin o liposin, porque se une muy fuerte a las grasas. En caso de que se produzca metahemoglobina, podemos usar azul de metileno, endovenoso lento, 4 miligramos kilo en el perro y la mitad de la dosis en el gato. Y se puede repetir, pero tratar de no hacerlo en los gatos porque puede haber formación de cuerpos de Heinz con la lisis eritrocitaria que corresponde. En general, la intoxicación con lidocaína va a producir signos neurológicos, con la bupi va a producir trastornos del ritmo cardíaco, y con la levobupivacaína y la ropi, igual que con la bupi, pero más leves los signos. Y describiendo un poquito cada droga, tengamos en cuenta que la lidocaína, que es la droga, para mí, la droga estrella, la que más utilizo, viene al 0,5, al 1 y al 2%. Se puede usar de manera tópica, viene en gel, recuerden que viene también en crema, se puede utilizar con o sin epinefrina, como les mencionaba hace un ratito. La latencia es corta, 1 a 5 minutos, 2 a 5 minutos, y la duración es corta, hora y media aproximadamente.
La dosis es de 2 a 4 miligramos kilo. Recuerden que la dosis tóxica, bueno, es a partir de los 10 a 22 miligramos kilo. Se puede utilizar como antiarrítmica siempre y cuando, y ahí siempre hago la salvedad porque se ha metido la pata varias veces, que como antiarrítmica es la lidocaína sin epinefrina, ¿sí? Se puede dar, bueno, entonces como dije, como antiarrítmica y también para analgesia endovenosa, el bloqueo de Bier, que se llama, que es instilar analgésico local, lidocaína, en un miembro y una vez instilado hacer un torniquete para que quede la sangre estancada en el miembro. De esa forma se hace una analgesia de todo el miembro anterior, miembro posterior. Luego se va aflojando muy lentamente el torniquete y se va liberando la sangre con lidocaína en el resto del organismo. Yo en lo personal no utilizo ese tipo de bloqueo. Después les voy a mostrar algunos que son para mí un poquito más interesantes. La BUPI se presenta al 0,25, al 0,5 y al 0,75%. Es tóxica a partir de los 3 miligramos kilo. Hay una presentación hiperbárica que es muy interesante porque cuando llega, en veterinario no es muy utilizada, pero en humanos sí, cuando llega un paciente que no se puede acomodar de una forma determinada porque está, por ejemplo, fracturado en la camilla y necesitamos que se instile la zona superior. Supongamos que el paciente está de costado en una camilla. Necesitamos instilar en una peridural las terminaciones nerviosas superiores, ¿sí? De esa manera, con la hiperbárica, lo que hacemos al instilar en el espacio peridural hace que, como tiene mayor presión, suba esa bupivacaína y, a pesar de la posición, no va a ir por gravedad hacia abajo, sino que va a ir hacia arriba. Y la dosis es de 0,5 a 1 miligramo kilo. En forma global podemos pensar que la BUPI es 4 veces más potente que la lidocaína, en forma muy grosera, porque si se fijan, un detalle matemático nada más, la lidocaína que se utiliza habitualmente es al 2% y la BUPI que se utiliza habitualmente es al 0,5%. La crema EMLA es una crema, no es olvidada, directamente no se le da bolilla. A mí me encanta la crema EMLA, es una marca comercial acá en Argentina, que es un producto que está constituido por lidocaína con prilocaína. La gran ventaja de esta crema, la gran desventaja, es que es costosa, no es cara, es costosa. Pero tiene para mí una gran ventaja. Produce una excelente analgesia tópica. Entonces, en pacientes, en estos perritos chiquititos, muy consentidos, que uno los va a tocar y se ponen a gritar, o en los gatos, que hay que canalizarlos, o hay que hacerles un punch de piel. Esta crema lo que hace es producir una analgesia de hasta 0,5 centímetros en profundidad de la piel. Eso quiere decir que ponemos la crema, ¿sí? Esperamos aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Y una vez que hay analgesia podemos colocar un catéter, por ejemplo, o hacer un punch de piel. Y el paciente que es un consentido o es un gato no lo siente y se puede realizar la maniobra con mayor tranquilidad. Como les dije, es una crema que no es cara, es costosa. Sí, porque dura bastante. El pomito de 30 gramos es muy poquito lo que hay que poner en piel. Así que búsquenla en sus países como lidocaína con prilocaína. Y recordemos el uso general de todos los analgésicos locales. Analgesia tópica, infiltraciones locales, bloqueos regionales, como antiarrítmicos en el caso de la lidocaína, como analgésicos endovenosos, porque podemos utilizar la lidocaína no solamente
para un bloqueo local, sino también como analgésico y antiinflamatorio endovenoso. Y al momento de hacer un bloqueo, tenemos 3 alternativas. Y acá me meto un poco, esto lo vamos a ver por arriba, simplemente para que tengan algún pantallazo de los posibles usos. Porque más adelante, si no me equivoco, a cargo del doctor Brinquier, hay una muy buena clase sobre bloqueos nerviosos. Entonces yo me meto un poco para que puedan introducirse en lo que es el mundo del bloqueo nervioso. Para localizar los nervios tenemos 3 formas. O utilizar un neurolocalizador, que es el aparatito que tenemos acá, ¿sí? Que no es ni más ni menos que una aguja que larga un impulso determinado y cuando se produce la reacción que debería hacer ese nervio, supongamos estirar la pierna, sabemos que estamos pegaditos al nervio y ahí instilamos el analgésico local. Otra forma es ecoguiado, tener un ecógrafo en el consultorio, localizar los nervios y una vez que lo he localizado, instilar el anestésico local. Está muy en auge hoy en día. En lo personal, lo utilizo poco porque hay que tener un ecógrafo, hay que trasladarse con un ecógrafo y la lucha que tenemos los anestesistas siempre es que el cirujano quiere empezar rápido. Y si le sumamos a los 40 minutos aproximadamente que nos lleva poder presentarle al paciente al cirujano. Si le sumamos a eso 20 minutos más, media hora más, para poder localizar un determinado nervio con un ecógrafo y bloquearlo, directamente nos dan una patada y nos echan. Así que yo lo utilizo poco. Pero sí utilizo mucho los bloqueos a ciegas. Sí, que simplemente es con referencias anatómicas y a mi forma de ver tenemos un arsenal bastante interesante de bloqueos para hacer a ciegas. Y es más o menos lo que vamos a ver ahora. Un poquito por arriba, como les dije, para no meterme demasiado en el terreno de el doctor Brinquier. Empecemos por bloqueos en... Sí. Hay un par de preguntas. Dale. ¿Se las leo o usted pone el chat? Pongo el chat. Sí, mejor porque son, de verdad que son demasiadas. Sí, aparte te vas a volver loco con todas las palabras raras. A ver. En la última pregunta es la de María Virginia, hecha a las 10:26. 10:26. María Virginia. 2. Cuando nombraba el uso del alivio inyectable para instilar antes de intubar, ¿cómo calcula el volumen? No lo calculo. Yo utilizo, para intubar, tengo un atomizador. A ver. Hay una lidocaína al 10% que viene con un atomizador, con una paletita larga, que es justamente para, en humanos, para intubar o para cuando estamos con dolor de garganta. En una época lo usaba mucho, hasta que tuve muchos, pero muchos, edemas de glotis en gatos, muchos. Edemas de glotis que al extubarlos directamente el paciente no podía respirar. Así que buscando, leyendo, averiguando, llegué a la conclusión de que 2 cosas. Primero, al ser al 10%, para un gato, la concentración por ahí era demasiado alta. Y probablemente algún excipiente estuviera produciendo alguna reacción en esos gatos. Así que lo que hice fue el mismo atomizador, utilizarlo pero con lidocaína al 2%. De esa manera me evité todos los problemas. Y como lo único que hago es instilar 1 o 2 atomizadas, la dosis es muy pero muy baja. Así que no hay problema. El asunto es mojar, hacer una pequeña aspersión de la zona donde vamos a intubar. Nada más. No calculo el volumen. En todo caso, si se quiere, algunos colegas lo que utilizan es una jeringa de 1 mililitro y lo que cargan para un gato, por ejemplo, es 0,1 o 0,2 mililitros de lidocaína. A ver si sigo por acá. Viviana, que le llamó la atención que se puede utilizar la bupi endovenosa.
No, o sea, si yo lo dije, te pido disculpas. No, la UPI endovenosa yo no la uso y no tengo referencias de que se use endovenosa. Si yo lo dije, te pido disculpas. No quise decir eso. No, la UPI no la utilizo vía endovenosa. La lidocaína sí. Acá dice Jessica que la última presentación de bupivacaína es pesada. La diferencia que describe es que es con dextrosa, ¿alguna contraindicación con ella? No, la bupivacaína pesada es la bupivacaína hiperbárica, es lo que te comentaba, que al instilarla, lo que hace en vez de caer por gravedad, va a subir. Entonces, de esa manera podemos, sin movilizar al paciente, embeber determinadas terminaciones nerviosas. Acá me pregunta Agustín si para el ecoguiado se necesita traductor lineal o si se puede utilizar un microconvexo en cualquier talla. No puedo meterme en esa área porque no la manejo, así que lamentablemente, Agustín, no puedo responderte la pregunta. No te sabría decir eso, pero me comprometo a averiguarlo. No hay ningún inconveniente. Acá me pregunta Joana si se puede utilizar la bupivacaína intravesical instilada en felinos con cistitis severas. Sí, yo utilizaría más que la bupi la lidocaína, pero sí, tranquilamente se puede utilizar en felinos con cistitis severas. Ningún inconveniente con eso. Bueno, me parece que quedaron... Acá comenta Catalina que se recomienda el transductor lineal. ¿Sí? Así que al colega que preguntó recién, acá otra colega nos desasnó. Para Agustín, transductor lineal. Excelente. Bueno, vamos a ver muy someramente algunas cositas. Acá pregunta Catalina si se puede abrir el micrófono. Brian, vos sos el que manda. Sí, señor, ya me encargo. Sí, bueno, ¿me escucha, doctor? Sí, Catalina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Sí, quería hacer una pregunta respecto a la concentración y el volumen. Yo entiendo que, por ejemplo, si voy a hacer un bloqueo epidural, me conviene un menor volumen por el tema en que estamos hablando, pero ¿habría alguna situación donde me convenga mayor volumen? No, en uno peridural, no, te diría que no. Pero en un ¿En algún otro bloqueo... tipo de bloqueo? Ahora justamente vamos a ver el bloqueo del plexo braquial y en ese caso sí conviene hacer una dilución para poder distribuir más ampliamente la droga. Entonces, dependiendo del caso, yo debería valorar el beneficio si es concentración o volumen, ¿correcto? Exactamente. En el caso de que no sea una gran zona o sea, una gran zona a anestesiar, o estés embebiendo un lugar como va a ser el plexo braquial, que vamos a ver ahora, que son muchos nervios, no es uno solo, son muchos nervios, y hay que embeber toda una zona, ahí lo que conviene es diluir la droga para que se distribuya en todo el lugar. Oh, perfecto. Doctor, una pregunta más. Esto es más una duda por curiosidad. El uso de lidocaína con epinefrina por vía epidural, que nunca lo he hecho, obviamente, ¿puede llevar algún problema, alguna contraindicación? Utilizando las dosis habituales, no. Más allá de que uses con o sin epinefrina, siempre la anestesia peridural puede llevarte a que el paciente tenga una hipotensión. Entonces siempre conviene expandirlo antes, o sea, hacerle una vía venosa, pasarle fluidos y una vez que está bien expandido, ahí poder hacer lentamente la instilación de lidocaína. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. No, por favor, a vos.
Bueno, vamos con... Y respondiéndole un poco a la colega, que yo por supuesto ya me olvidé el nombre. Eso es cosa de la edad. Cosa de la edad, del despiste y de un día muy largo que tuve. Bueno, si hacemos un bloqueo del plexo braquial, todos estos bloqueos que yo les presento, muchos de ellos yo los tenía cuando estaba en la facultad como que eran para que los hiciera solamente un gran genio, y que la mayoría de los pobres mortales que quisiéramos hacer nos iba a salir mal. Bueno, les puedo asegurar que son extremadamente simples, fáciles. Si yo, que no tengo nada de manualidad, los puedo hacer, seguramente los puede hacer cualquiera de todos ustedes. No, María Virginia, vas a ver que es una pavada. Esto es así. El plexo braquial, el bloqueo del plexo braquial, recuerden que estamos haciendo bloqueos a ciegas, simplemente con referencias anatómicas. Si tomamos como referencia la articulación escápulo-humeral y introducimos una aguja paralela a la columna, espero que se esté viendo el cursor del mouse, sí, ponemos la aguja a nivel, ¿sí? Acá el bloqueo lo está marcando a nivel vertebral, pero la idea es hacerlo a nivel escápulo-humeral, a esta altura. Si vamos entre la escápula y la parrilla costal, introducimos la aguja hasta tocar la primera costilla, ahí aspiramos, primer regla de los bloqueos, antes de instilar, aspirar. ¿Sí? Para asegurarnos que no estamos en un vaso sanguíneo. Entonces, aspiramos, no vino sangre, instilamos el anestésico local a medida que vamos retirando la aguja. Entonces, como acá tienen una gran cantidad, todas estas linietas amarillas teóricamente son nervios que forman todo el plexo braquial. Como tenemos que anestesiar toda esta zona, ¿sí? Lo que hacemos es diluir la lidocaína en solución fisiológica. Entonces, por ejemplo, yo tengo que instilarle 2 centímetros cúbicos a un perro y tranquilamente lleno hasta 5 o hasta 10 centímetros con fisiológica. Entonces, lo que yo quiero es embeber toda la zona. De esa forma me aseguro que anestésico local va a llegar a todos los nervios que están pasando por ahí. En definitiva, a ver si tengo otra foto acá. Vamos a ver. Acá tienen. Articulación escápulo-humeral, paralelo a la columna. Instilamos, introducimos la aguja entre la escápula y la primera costilla. Llegamos hasta la primera costilla y ahí aspiramos, si no viene sangre, comenzamos a instilar la dilución que tenemos de la dosis de lidocaína, 2 miligramos kilo, más un volumen de 5 centímetros de solución fisiológica. Va a depender del tamaño del perro, porque si el perro pesa unos 50 kilos, vamos a usar 2 miligramos kilo, serían 100 miligramos. 100 miligramos, si yo mal no recuerdo, 100 miligramos serían 5 centímetros cúbicos de lidocaína. Estoy haciendo las cuentas así en el aire. Entonces, en un perro de gran tamaño, le agrego otros 5 centímetros más de solución fisiológica o 10 centímetros más, hago 15 centímetros totales y de esa forma embebo toda la zona. Sí, recuerden que diluir la lidocaína o diluir el anestésico local va a hacer que aumentemos la zona de distribución del analgésico local. Les puedo asegurar que es un bloqueo muy simple. ¿Qué puede pasarnos acá de malo? Nos puede pasar que entremos a tórax. Y si entramos a tórax, ¿qué va a pasar? La aguja, la jeringa, va a ser chupada, el líquido va a ser chupado por el tórax. Simplemente tenemos la precaución de frenar y retiramos la aguja. Tendría que haber mucha mala suerte para producir un neumotórax que realmente comprometa la vida del paciente. En lo personal, nunca me pasó. Es un bloqueo muy, pero muy, muy sencillo. Acá tienen una imagen, ¿sí? Esta es la articulación escapulohumeral. Fíjense que tengo una jeringa, esta jeringa debe ser de 10 o de 20 centímetros cúbicos, o sea, está la lidocaína necesaria para el paciente, más un volumen de solución fisiológica.
aspiramos, si no viene sangre, a medida que vamos retirando la aguja, vamos instilando todo el volumen de solución fisiológica con lidocaína. En el final del trayecto, fíjense que vino algo de sangre en la jeringa, pero fue en el final del trayecto. Otra utilidad que tienen los analgésicos locales es bloquear los nervios en el momento de la amputación. No es infrecuente que por ahí el paciente, cuando es amputado, yo trabajo mucho con un colega que hace oncología, y amputaciones por osteosarcomas no son para nada infrecuentes, osteosarcomas por otros tumores, ¿no? Y lo que hacemos siempre es, en cada nervio que se visualiza, a medida que se va divulsionando los diferentes planos hasta lograr amputar, en cada nervio que aparece instilamos un poquitito, como es justo en el nervio, es apenas 0,1, 0,2, 0,3 centímetros cúbicos. De esa manera, el dolor posoperatorio es mucho menor y la posibilidad de que haya neuromas por amputación o dolor por miembros fantasmas son prácticamente nulas. Esto es un detalle que yo traspolé de medicina humana. En medicina humana, yo tuve la suerte de trabajar muchos años en el Hospital Materno Infantil de mi ciudad, de Mar del Plata. Y ahí vi cómo utilizaban esto para evitar en las amputaciones el dolor por miembro fantasma. Y lo traspolé a veterinaria y los resultados son excelentes. ¿Sí? Acá está el cirujano justamente instilando dentro de un nervio un poquito de anestésico local. Si vamos a hacer bloqueos en lugares terminales del organismo, como pueden ser las patas o las manos, tengan en cuenta que nunca hay que usar epinefrina. Y acá hago un mea culpa, porque yo nunca lo había leído, nunca me percaté del detalle, y una vez hice un bloqueo con lidocaína con epinefrina en un schnauzer, y no pasó nada grave, pero el paciente tuvo dehiscencia de la herida, la piel se necrosó y tuvo que cerrar por segunda intención. Y buscando, yo tengo la particularidad, yo no sé si es buena o mala, pero de cualquier cosa no deseable que ocurra, lo asumo como error mío. Entonces trato de buscar qué causas puede haber. En este caso, busqué, dije yo metí la pata, ¿qué habré hecho? En vez de lidocaína usar bupi, en vez de bupi hacer esto, ¿no? Y finalmente encontré en algún lado que al utilizar soluciones con epinefrina, en lugares tan distales, como los vasos sanguíneos son más finitos, más capilares, hay una vasoconstricción y se produce una hipoxia en la zona, una baja de la perfusión y necrosis de piel. Así que, en definitiva, nunca utilicen en zonas distales del organismo soluciones de lidocaína con epinefrina. Nunca. El miembro posterior tenemos, bueno, la vieja y querida aplicación peridural. Yo la utilizaba mucho, trato de utilizarla cada vez menos, porque es una técnica que necesita cierta asepsia, ¿sí? Recuerden que entramos en el canal peridural y podemos llevar un montón de bichitos allá adentro. La idea es que sea lo más aséptica posible. Es una técnica que yo la tenía como muy complicada, es extremadamente simple. Los puntos de referencia son las crestas ilíacas, estas dos, y donde están esas dos crestas ilíacas ponemos en una cresta ilíaca el dedo gordo de la mano, en la otra cresta ilíaca el dedo medio de la mano. Por lo tanto, el dedo índice cae justamente en el techo de la última vértebra lumbar. Si lo retrocedemos un poquitito, va a caer exactamente en el agujerito que ven acá. Ahora van a ver una imagen donde marco eso.
Bueno, acá tienen la imagen de las dos crestas y el redondel rojo, que es donde se encuentra L7S1. Acá tienen un paciente en posición, se depila la zona. Si se fijan, tengo el dedo gordo en una cresta ilíaca, el dedo medio en la otra cresta ilíaca, y exactamente en la mitad estoy sobre el techo de la o apófisis espinosa del L7. Lo retrocedo un poquitito y van a sentir un orificio, van a palpar ese orificio. Ahí es donde tenemos que realizar la punción. A mí me enseñaron, hace ya muchísimos años, este tipo de bloqueos con estas agujas, que no son ni más ni menos que las agujas 58, 55 centímetros de largo, 0,8 milímetros de diámetro. Tienen una gran ventaja, son económicas, son muy baratas, podemos tener a disposición las que queremos. Tienen una gran desventaja, tienen filo. Por lo tanto, cuando pasamos el ligamento amarillo se encuentra aquí, no nos percatamos y por ahí estamos, no nos damos cuenta que ya estamos en el lugar de la punción peridural. No obstante, a mí me resultan, utilizo agujas espinales, pero bueno, estas fotos las puse justamente para ver que se puede con otro tipo de agujas. La técnica consiste en introducir la aguja, encontrar el orificio, llegar hasta el canal peridural. Si no viene líquido, estamos seguros que no estamos en espacio dural, que no es una anestesia, ahora se me fue el nombre, sabrán disculpar, no peridural, sino una anestesia, ya va a abrir el nombre, en el canal mismo. A la jeringa yo le pongo una burbujita de aire, entonces al momento de inyectar, si esta burbuja no se deforma, puedo estar bastante seguro de que estoy en canal peridural. Ahí está realizando la aplicación. Y acá tienen, bueno, esto con una aguja de vidrio, pues también está indicado hacerlo con agujas de vidrio que tienen muy suave el pasaje. Acá tienen una aguja espinal colocada. Y en cualquier caso, si el bloqueo fue exitoso, va a haber dilatación anal. Se relaja el ano por completo. Recuerden, si hacen un bloqueo peridural, yo les levanto la cabeza para que esté por encima del nivel de la columna y previo a eso tienen una vía venosa y los expando. Les doy solución fisiológica o la solución que corresponda durante un tiempo como para levantarle el volumen sanguíneo. Unos bloqueos que me resultan extremadamente simples y cómodos y que muchas veces reemplazan por completo a la peridural, por ejemplo, es cuando vamos a hacer cuando hay rotura de ligamentos cruzados, y es el bloqueo del nervio ciático. Es extremadamente simple, y cómodo y fácil. En gatos, en perros, en lo que fuera. Se busca la fosa trocantérica, se palpa, ¿sí? Se palpa ahí, se introduce la aguja, se toca el fondo de la fosa trocantérica, se aspira, si no viene sangre, instilamos aproximadamente medio a 1 centímetro de lidocaína, dependiendo del tamaño del paciente, obviamente, pero como estamos bien pegadito al nervio, no necesitamos un gran volumen. Entonces, ahí se instila el analgésico local y logramos una analgesia de todo lo que es el nervio ciático. Si a ese bloqueo, acá tenemos otra aplicación, ahí está la zona de la fosa trocantérica, si a ese bloqueo le sumamos el bloqueo del femoral, podemos trabajar en la rodilla cómodamente, sin ningún tipo de dolor. El bloqueo del femoral se realiza lo más proximal posible de la ingle, se palpa el pulso, donde palpamos el pulso nos vamos aproximadamente medio a 1 centímetro por delante. Sí, si palpamos el pulso, el nervio está pegadito. Nos adelantamos simplemente para no punzar el vaso sanguíneo. Entonces, instilamos en esa zona
El anestésico local, como les dije recién, estamos pegaditos al nervio, no necesitamos un gran volumen, así que con simplemente embeber el alrededor del nervio es suficiente. Si sumamos el bloqueo del femoral con el ciático, como les decía recién, pueden hacer tranquilamente una cirugía de rodilla con muy poco dolor para el paciente. Acá tienen el femoral con el ciático. Sí, fíjense, el ciático, en la fosa trocantérica, ahí estamos palpando el pulso, y donde está el pulso, un poquitito por delante, instilamos el anestésico local. En la cabeza, ¿quién no conoce de todos nosotros a los 3 chiflados? O no sé cómo se llamarán en cada país, ¿no? Acá eran los 3 chiflados. En la cabeza hay 2 o 3 bloqueos que yo utilizo mucho. Lamentablemente estaba revisando la presentación y para el bloqueo del nervio infraorbitario, que lo utilizo muchísimo, tengo una foto horrible, que no se ve absolutamente nada. Así que voy a ver si puedo encontrar fotos que realmente valgan la pena para eso. Perdón. Fíjense, el infraorbitario es el orificio que está adelante del cuarto premolar, pegadito acá en el maxilar superior. Bien, ese bloqueo es muy simple, es simplemente palpar con el dedo el orificio, y una vez que palpan con el dedo, introducen una aguja en el canal. Si entra por un canal, indudablemente era el orificio. Como estamos en un canal donde apenas pasa el vaso, el nervio, aspiramos y en caso de no venir sangre, instilan medio centímetro con toda la furia de el anestésico local. Este bloqueo produce una excelente analgesia a todo lo que es el techo de la boca o el piso de la nariz. Yo lo utilizo mucho, trabajo con una colega que hace endoscopías y rinoscopías, entonces en todas las rinoscopías yo hago estos 2 bloqueos. Es un poco más problemático en los gatos, pero un poco más problemático simplemente por una cuestión anatómica, totalmente posible de hacer el bloqueo sin ningún inconveniente. En los gatos y en los braquicéfalos, bulldog francés, bulldog inglés, porque son animales que son más cortitos, tienen un cráneo más deformado que lo normal, entonces por ahí es un poquito más complicado encontrar bien el orificio, y no hay que introducirse tanto porque es muy cortito el canal. Pero ya les digo, es un bloqueo muy simple. Obviamente el bloqueo del infraorbitario, si vamos a hacer una rinoscopía, tiene que ser bilateral, hacemos de los 2 lados, ¿sí? Y otro bloqueo muy, muy cómodo y fácil que hay es el bloqueo del mandibular. Si recuerdan, acá tenemos un orificio. Esta es una foto media fea, pero acá hay un pequeño orificio. Eso, ahí es donde se realiza el bloqueo. ¿Cómo llegamos ahí? Fíjense, este paciente tiene esta masa y se le realizó un bloqueo del mandibular. Introduzco mi dedo índice hasta palpar el orificio que estábamos hablando. Este orificio que está acá, el orificio mandibular. Una vez que lo palpo, desde el lado de afuera me ubico en donde está el ángulo del maxilar inferior o de la mandíbula. Sí, una vez que me ubico en eso, introduzco la aguja y literalmente con mi dedo índice de la mano izquierda tomo la punta de la aguja y la acomodo en el orificio que estábamos mencionando. Una vez que estoy pegadito al orificio, aspiro. No viene sangre, instilo el analgésico local. Es muy simple el bloqueo. Esto tardo más en explicarlo que en hacerlo. Les puedo asegurar que soy una persona sumamente torpe con las manos y estos bloqueos son muy, pero muy, muy sencillos. Anímense porque valen la pena. Como les dije, el infraorbitario, la foto que tengo es la de este gato, pero bastante, bastante fulero. Que simplemente lo que estoy haciendo es marcando dónde está el orificio. Tendría que buscar fotos, tendría que pedirle a esta colega endoscopista, la doctora Spampinato, a ver si me pasa alguna foto. Yo no soy de sacar fotos.
Otros bloqueos que podemos hacer son bloqueos intercostales, si hay que hacer una toracostomía, por ejemplo. Recuerden que lo ideal es hacerlos lo más superior posible, lo más cerca de las vértebras. Recuerden que el paquete vasculonervioso pasa por posterior de cada costilla, por lo tanto el bloqueo se hace pegadito a la costilla en el borde posterior. Recuerden que si vamos a hacer una incisión en determinado lugar, nos conviene hacer un bloqueo de ese lugar, 1 o 2 para adelante y 1 o 2 para atrás. Es una técnica muy sencilla, muy fácil. Fíjense, este perrito muy chiquitito. Este perrito, si no me equivoco, tenía un neumotórax a tensión. Muy simple. Ahí tengo lidocaína diluida, mi intención era embeber un poquito la zona, si bien el espacio era muy pequeño, pero también la dosis para el paciente era muy pequeña, el volumen para el paciente era muy pequeña. Y el doctor Walter Sánchez, colega y amigo, tomó una fórmula que se utiliza mucho en medicina humana, en las liposucciones, que se llama solución de Klein, que él la fue modificando a lo largo del tiempo y un poco quedó esta fórmula que yo les estoy dando. La solución de Klein que él fue modificando consta de lidocaína al 2%, aproximadamente unos 5 centímetros cúbicos. Lo diluye con 100 centímetros de cloruro de sodio de solución fisiológica, le agrega 0,1 centímetro de adrenalina, muy, muy poquitito, le puede o no agregar bicarbonato y le pone 1 miligramo de dexametasona. De ese volumen, dependiendo la dosis para el paciente, lo que hace él es, al cirujano que va a hacer una mastectomía, le pide que marque toda la zona donde va a cortar, que se va a realizar la exéresis. Entonces, embebe, literalmente embebe toda esa zona con esta solución. De esta manera, distribuye la droga por toda la zona. Con la dexametasona logra una buena desinflamación antes de que se produzca la inflamación, o sea, está previendo eso. Con la adrenalina logra que eso difunda más lentamente y de esa forma las pacientes despiertan mucho más confortables y con menos dolor. Tenemos una pelea con algunos cirujanos porque consideran que en cirugías oncológicas, en una mastectomía, por ahí lo que se hace es sembrar células tumorales en diferentes lugares. Eso escapa a mi conocimiento, yo simplemente me adapto un poco a lo que el cirujano me pide. Si me permiten utilizar la solución de Klein, la utilizamos. Y si no me lo permiten, no la utilizamos. Como les dije, es una muy buena alternativa para las mastectomías. En resumen, los anestésicos locales más usados son la lido y la bupivacaína. La lidocaína actúa más rápido, tiene una latencia menor, pero dura poco tiempo, 1 hora y media aproximadamente. La bupivacaína empieza más tarde, tiene una latencia mayor, pero dura mayor tiempo. 2 horas, 2 horas y media, quizás 3 horas. Permiten realizar una intervención sin más medicaciones o con planos superficiales de anestesia general, lo que hace que la intervención sea menos riesgosa. Hace poco yo tuve que estar en un acuario muy importante que hay en una ciudad cercana acá, haciendo anestesia en un lobo marino que tenía un colmillo, la raíz de un colmillo retenida y con infección. Entonces, lo que yo hice con ese lobo marino fue simplemente sedarlo, intubarlo, mantener un plano anestésico muy superficial y le hice un bloqueo del nervio infraorbitario. De esa forma, el cirujano pudo trabajar con total comodidad y el paciente estaba en un nivel anestésico bastante superficial.
Los analgésicos locales permiten complementar la analgesia en un protocolo balanceado. Sí, podemos utilizar, como decíamos recién, bloqueos ecoguiados con neurolocalizador o a ciegas directamente. Y es una excelente técnica complementaria en lo que es la analgesia multimodal. Recuerden, no son complicados, esto simplemente es ponerse. Lo mejor es practicar en un cadáver. ¿Sí? Cualquier paciente, yo tengo la costumbre cuando hay que realizar alguna eutanasia, le pido autorización a los propietarios si nos permite realizar algún tipo de práctica. Le explicamos que la práctica que podamos hacer en el cuerpito de su mascota nos va a permitir salvar otras vidas en algún momento o mejorarles la calidad de vida. Eso realmente le da al propietario un sentido más humano a la eutanasia de su paciente. Entonces, de esa manera accedemos a poder realizar algunas prácticas. Y bueno, aparte me parece una cuestión muy, muy humana para con los dueños de la mascota. Entonces, ahí es donde más realizamos las prácticas. Así que se los recomiendo, es una buena alternativa. Los bloqueos son, estos que les he mostrado, son simples, son fáciles de hacer. Si yo los hago, los puede hacer cualquiera de ustedes. Y bueno, me parece que hemos llegado al final. Ahora voy a poner el chat. Esta ya es, creo que es mi última intervención ahora en el posgrado. Me van a ver del otro lado, seguramente, escuchando las charlas con ustedes. Ya no van a tener que padecerme a mí. Van a poder respirar de mí. Acá pongo el chat ahora. Ok. Si tienen alguna pregunta, estoy a total disposición. A ver, estoy viendo... Vamos, Catalina, para trabajar con los lobos marinos. Sí, es muy lindo, muy lindo. Es bastante, estresantemente agradable, porque genera mucho estrés, pues yo tengo que cuidar las manos de todos los que están colaborando, porque el lobo marino son animales que tienen sus dientitos. Acá pregunta Ivette, si al hacer infiltración cutánea para extracción de tumores debo hacerlo con dosis. Siempre con dosis. Siempre yo calculo no pasarme de la dosis tóxica. Entonces, yo supongamos lidocaína, 2 miligramos kilo. Es un perro de 10 kilos. Puedo utilizar 20 miligramos. 20 miligramos es 1 centímetro cúbico. Si voy a usar 1 centímetro cúbico y el tumor es muy grande, agarro una jeringa de 5 centímetros, por ejemplo, y cargo 1 centímetro cúbico de lidocaína y 4 de solución fisiológica. Entonces expando el volumen y puedo distribuir la droga por mayor lugar. Acá me pregunta Peter si a qué altura de la cara medial del fémur para el bloqueo del nervio femoral. Lo ideal es hacerlo lo más proximal posible, lo más cercano a la ingle posible, donde se palpa lo más proximal posible, se palpa el pulso, ahí está pasando el vaso y está pasando el nervio. Entonces, medio a 1 centímetro por delante es donde hacemos el bloqueo. Pero es lo más superior posible del miembro posterior. Bueno, Jessica, muchas gracias. Mirá, María, acá me pide María si se puede acceder a videos. Yo te soy sincero, soy muy, muy despistado con fotos y con videos. Tendría que pedirle a la doctora Spampinato si ella tiene videos míos, que seguramente tiene, de estos bloqueos. Si los tengo, con todo gusto se los alcanzo. No tengo ningún inconveniente, para nada. Al contrario. Pero ya les digo, esto es muy simple. Es más, yo lo digo en serio, soy muy, pero muy torpe con las manos. Por lo tanto, si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera. Son muy simples.
Acá me dice Daniel, ¿y la arcada dental cómo puede ser bloqueada? A ver, ¿a qué te referís con arcada dental? Si te referís a la parte anterior, lo podemos hacer, si es la parte superior, bloqueando el nervio infraorbitario. Si es la parte inferior, bloqueando el mandibular. Los dos bloqueos que les marqué. Muchas veces cuando hacemos una mandibulectomía rostral, ¿sí? Que lo que se saca es desde los colmillos para adelante, lo que hago son dos bloqueos de los dos mandibulares. Tal cual, acá Mario dice que la doctora Tania explicó que la lidocaína no funciona bien en tejido inflamado debido al pH. Exactamente, sí. Si vamos a hacer una mastectomía, no, en la mastectomía no vas a tener inconveniente, a menos que haya una infección. Pero en la mastectomía no vas a tener inconvenientes porque no hay una alteración del pH. Pero sí donde hay infección, donde hay pus, por sobre todas las cosas. Acá dice Nicole, si la solución de Klein se va infiltrando por el perímetro de la incisión. Exacto, el cirujano me dibuja toda la zona con un marcador, me dibuja, yo le pido eso, y una vez que me lo marcó, yo voy insertando la aguja y voy a hacer una infiltración de la droga en diferentes planos, ¿sí? A lo largo de toda la incisión voy instilando la droga. Después, masajeo suavemente, siempre y cuando me lo permita el tipo de tumor que tenga el paciente para no diseminar células, y literalmente queda embebido en líquido todo el tejido subtumoral. Y la recuperación del paciente termina tremendamente confortables. A ver si hay alguna pregunta más. ¿En qué dosis la solución de Klein? La dosis, si te fijas, la dosis que figura ahí habla de 5 centímetros cúbicos de lidocaína. En base a esos 5 centímetros cúbicos es la dosis que yo voy a utilizar. Porque ahí figuraban 5 centímetros en 100 de fisiológica. Ahora bien, si es un paciente que pesa 10 kilos, dijimos que puede utilizarse 20 miligramos de lidocaína. 20 miligramos es 1 centímetro. Por lo tanto, de esos 105 centímetros cúbicos de solución de Klein que yo armé, yo podría usar unos 20 centímetros aproximadamente, o sea, en proporción, es para 1 centímetro cúbico de lidocaína. No sé si me expliqué. La idea es no pasarse de la dosis tóxica de la lidocaína. No obstante, como está tan diluido, no hay mayormente inconveniente, pero trato de manejarme de no pasarme de la dosis tóxica. Obviamente, si el área, supongamos que es un perro de 10 kilos, es una perrita de 10 kilos, vamos a usar 1 centímetro cúbico de lidocaína, pero necesito, es una mastectomía total. Entonces lo que hago es diluirlo en más cantidad de solución fisiológica. Por eso es una fórmula no muy receta de cocina, es totalmente maleable. Sí, mientras no se pasen de la cantidad de lidocaína, pueden agregarle mayor cantidad de solución fisiológica, pueden agregarle un poquito más de dexametasona o un poquito más de epinefrina, pero no pasarnos de la cantidad de lidocaína, es lo importante. Acá me pregunta Fernanda, ¿cuándo recomiendo los bloqueos? Siempre. Lisa y llanamente, siempre. Si bien, como yo hago anestesias ambulatorias, a veces los cirujanos no me lo permiten por formas de manejo, forma de trabajar, pero si yo puedo, instilo desde el lugar de incisión para hacer una
una castración por el flanco, la piel, un poquito de anestésico local, hace que el paciente esté más confortable después. Si se va a hacer una mastectomía, utilizo la solución de Klein, o si no me lo permite, por lo menos instilo lidocaína cuando está exteriorizado todo, cuando ya sacaron el tumor, por lo menos instilo lidocaína en el lugar, siempre manejándome con las dosis estándar, 2 miligramos kilo. Más allá de las ortopédicas, si vamos a hacer una limpieza dental, hago un bloqueo de los infraorbitarios y de los mandibulares. Entonces el paciente no tiene ningún tipo de dolor en la boca cuando se despierta. Así que mientras pueda, hago bloqueos. Acá dice Carmen si en las suturas cutáneas recomendaría hacer bloqueos regionales o con anestesia local. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. De hecho, en humanos, a mí me ha pasado que me he cortado y me iban a suturar y antes de eso es instilar un poco de anestésico local. Hace que el paciente esté más confortable. Agustín me pregunta si en los bloqueos del ciático y el femoral hay alguna prueba para detectar que el bloqueo salió bien. No. Hablando de un bloqueo a ciegas, no tenemos forma de saberlo. No obstante, son dos bloqueos extremadamente simples y muy difícil de errarles. Así que yo me animo a decir que es muy difícil que no le pegue justo al nervio. Aparte, ante la duda, con el ciático no tenés lugar a duda porque es justo en la fosa trocantérica, ahí no vas a tener duda. Pero en el femoral, a lo sumo, agregás un poquito de solución fisiológica a esa lidocaína y expandís el volumen y te aseguras de que llegás al nervio. No creo que se pueda llegar a errar. Acá Agustín me pregunta si en la peridural se hace la prueba de la gota y de la resistencia. Tal cual. Hay varias formas de asegurarse de que estamos en el canal peridural. Una es con la burbuja de aire que no se deforme a medida que vamos inyectando. Esa es una forma. La otra forma es poner una gotita, o signo de Gutiérrez se llama, una gotita de solución fisiológica en la punta de la aguja. Cuando estamos en el canal peridural, la gotita se chupa. Y otra forma que hay es tener una guía de suero conectada con solución fisiológica, con el anestésico local, si se quiere, conectada a la aguja espinal. Entonces, cuando entramos al canal peridural, la columna de suero desciende. ¿Sí? Ahí nos aseguramos también que estamos en canal peridural. No obstante, a ciegas, en lo personal, he tenido fallas, bloqueos que yo consideraba que eran correctos y que fueron infructuosos. Eso me ocurre en la peridural. Yo creo que es un poco por falla mía en cuanto a localizarme perfectamente en el lugar. Oh, Marcelo acá me habla de la doctora Spampinato, excelente colega, excelente amiga. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Agustín, si la solución de Klein se usa con adrenalina, totalmente, estoy de acuerdo. Si usamos adrenalina no se diseminarían células, totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, son esas cosas que, puntos de vista, y que son totalmente entendibles, ¿no? Son puntos de vista. Para algunos oncólogos se pueden diseminar células y para otros no. Pero está bueno, porque de esos diferentes puntos de vista es donde vamos aprendiendo cosas, ¿no? Acá me pregunta Arturo, para una enucleación, ¿cuál sería el bloqueo indicado? Se puede hacer un bloqueo del nervio ocular desde posterior, se introduce una aguja por, por el piso de la órbita hasta llegar al nervio óptico y ahí hacerle un pequeño bloqueo. Esa es una alternativa que se puede hacer.
Acá me pregunta Fernanda, en caso de profilaxis, ¿a qué dosis uso la lidocaína? No sé a qué te referís a la profilaxis, pero la dosis de lidocaína son 2 miligramos kilo aproximadamente. Un poquito más si se quiere también, pero 2 miligramos kilo es la dosis estándar. Marcelo, está una buena acotación de Marcelo. Que la vasoconstricción limita la perfusión, pero no la anula. Acá dice Ivette, sí, en la solución de Klein se usa dexametasona, se podría utilizar un AINE endovenoso. Sí, porque si te fijas, la dosis de dexametasona es muy, pero muy, muy baja. Es más, se puede no utilizar la dexametasona. No es una obligación, es una fórmula muy maleable. Yo a veces simplemente utilizo lidocaína sin epinefrina, solamente diluida en solución fisiológica. ¿Sí? Simplemente para tener mayor distribución. Así que es algo que puede ser muy, pero muy maleable. Y como la dosis de dexa es muy baja, se puede utilizar tranquilamente un AINE. Ok, acá me dice Catalina que en México le llaman profilaxis a la limpieza dental. Sí, entonces vuelvo para atrás. Ahí me preguntaste entonces si en la limpieza dental, ¿a qué dosis uso la lidocaína? 2%. Perdón, 2 miligramos kilo. Sí, tenés un paciente de 10 kilos, serían 20 miligramos. 20 miligramos es 1 centímetro cúbico. Ese 1 centímetro cúbico yo lo diluía, hablando de un perrito de 10 kilos, yo lo diluiría en 3 o 4 centímetros cúbicos de solución fisiológica, en 3 pongámosle, y me quedarían 4 centímetros, 1 de lidocaína y 3 de solución fisiológica. Esos 4 centímetros cúbicos los distribuyo en los 2 mandibulares y en los 2 infraorbitarios. Y de esa forma tengo toda la arcada dentaria cubierta. Fíjense que diluyendo la lidocaína podemos manejarnos en darle mayor volumen y no tenemos que andar con dosis tan pequeñas. Supongamos que yo tengo que darle a un paciente, a un micropincher, 0,1 centímetro cúbico de lidocaína. Si yo no estoy pegadito al nervio, esa lidocaína no va a llegar nunca. Entonces, diluyéndola con solución fisiológica, logramos distribuir más ampliamente la droga. Bueno, amigos, no sé si tienen alguna pregunta más. Como les dije, creo que esta es la última clase que tienen conmigo desde este lado. Ahora voy a estar desde el otro lado con ustedes, aprendiendo de los colegas. Recuerden la clase del doctor Brinquier de bloqueos. Van a haber muchos más bloqueos, los que yo les mostré ahora, simplemente es para introducirlos en el mundo. Los bloqueos son una gran ayuda. Bueno, tienen mis contactos, el correo electrónico, el WhatsApp. Estoy a disposición para lo que consideren que pueda serles útil. Les agradezco muchísimo. Espero no haberlos aburrido y dormido. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Les mando un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar integración en el campus. Que cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer.